para poder liderar exitosamente cualquier tipo de cambio que se nos presente en cualquier tipo de organización son las personas. Y todo ello, además, siendo unos líderes efectivos. Además, se nos está pidiendo efectividad. Que vi hace poco una definición bien interesante de efectividad y no es ni más ni menos que el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Es decir, hacer las cosas correctas y no solamente hacer las cosas correctas, sino que al mismo tiempo también estar tratando de maximizar los recursos o minimizar los gastos o los costos asociados a la operación, al trabajo o al mero proyecto de cambio. Como dice Liget Harrison, que es una consultora internacional, aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio ocurre siempre a nivel individual. Y es importante que entendamos esta máxima porque, como nos vamos a ir dando cuenta a lo largo del recorrido que vamos a hacer hoy, realmente los cambios suceden a través de las personas, es decir, tienen que estar centrados en las personas. Por lo tanto, las personas son una pieza clave en cualquier proceso de cambio. Existen numerosas investigaciones y bibliografía y todas ellas concluyen que los procesos de cambio fallan en gran medida por no dar la suficiente importancia precisamente al factor humano. Es decir, el rol crucial, fundamental e indispensable que las personas jugamos en cualquier proceso de cambio. Por tanto, los procesos de cambio no fracasan por la falta de recursos materiales, inversión o tecnología, sino que más bien fallan porque no se toma en cuenta seriamente lo que los stakeholders, es decir, las personas involucradas que van a ser afectadas directa o indirectamente por ese cambio, lo que ellas sienten, lo que piensan con respecto a la nueva situación y por qué no se considera de manera intencional y sistemática ni sus temores, ni sus intereses, ni por supuesto sus expectativas. Además, un error bastante común dentro y fuera de procesos de cambio es el generar expectativas a nuestros colaboradores, a nuestros equipos y por ende a la organización. El rol de cualquier gerente o cualquier líder dentro de una organización lleva implícita la generación de expectativas. Y bueno, pues podemos convivir con ello, sabemos que podemos convivir con ello, es nuestro quehacer diario, ¿no? Generar expectativas de una forma u otra. Lo importante es entender que si estamos generando expectativas a las personas, afectando por tanto el ecosistema humano, social que tenemos dentro de la organización, tenemos que asegurarnos de que esas expectativas sean realistas. De hecho, la primera responsabilidad de un líder realmente es definir la realidad ante las personas que van a estar siendo afectadas por ese proceso o por ese proyecto de cambio. Decía León Tolstoy que todos pensamos cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Realmente es cierto, ¿verdad? Pero tan difícil es cambiar. Tenemos que ser realistas, definitivamente que sí. Pero desde luego sabemos que no es imposible. En todo proceso de cambio, no solo cambia el uso de la omnipresente tecnología, sino también nuestros hábitos y la forma en la que nos relacionamos. Por tanto, el tomar muy en cuenta las expectativas, como acabo de decir, y los intereses de las personas, se convierte en el indicador clave más importante para los líderes del Management 3.0. Ya que sólo así podremos navegar exitosamente a través de la transición ante un cambio y lograr el objetivo más importante de todo cambio, que no es ni más ni menos que su sostenibilidad. Ahora hagamos un recorrido por varias preguntas importantes y relacionadas con los cambios en las organizaciones. ¿Qué reto supone para la gestión de personas cualquier proyecto que implique cambios? Interesante pregunta, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que pensar en las personas, pero de verdad, y darles una razón para cambiar, ya que si no hay una razón que les provoque el cambio, en mayor o menor medida, será difícil lograrlo. Tenemos que ayudarlas a visualizarlo y desde ahí impulsarlas hacia la acción para que vean el beneficio del cambio, pero el beneficio para ellas. Está claro o es evidente que el beneficio para la organización está implícito
en la mera inversión en ese proceso de cambio, inversión económica, de recursos, de tiempo, etcétera. Pero, ¿y el beneficio para las personas en las cuales vamos a implementar ese cambio en sus procesos, en su día a día, en sus quehaceres, en sus responsabilidades, funciones, etcétera, etcétera? No podemos olvidar que lo que gestionamos son personas. Por tanto, ellas necesitan entender cuál es el motivo y el beneficio, insisto, para ellas de ese cambio que estamos queriendo hacer realidad dentro de la organización. Por lo tanto, el gran reto para la gestión de personas ante cualquier proyecto que implique cambios es entender que tenemos que buscar y encontrar el beneficio para las personas que se van a ver afectadas directa o indirectamente por ese proceso de cambio. Vamos por una segunda pregunta. ¿Cómo vemos las personas los cambios antes y después del proceso de transición? Me encantó esta fotografía que encontré en internet, donde, bueno, pues un animal abandonado eventualmente en la calle, pues puede presentar ese tipo de resistencia, ese tipo de agresividad, también de miedo ante el acercamiento de una persona que simplemente pues quiere cuidarlo, sacarlo de la calle, alimentarlo, etcétera. Y es un poco lo que sucede ante los cambios también. Antes del cambio las personas normalmente están temerosas, negativas, con cierta resistencia, con mucha incertidumbre. Es normal, ya que a nadie le gusta cambiar, no nos gusta cambiar, es una realidad humana. Pero después, una vez que han pasado por el cambio, vuelven la vista hacia atrás y pueden llegar a decir cosas incluso como, pues la verdad es que no estuvo tan mal, no sufrimos tanto, y ahora que veo esta nueva realidad en la que ya estamos inmersos, puedo vivir con ella, puedo aprender de ella y realmente estoy viendo oportunidades para mí. Y empiezan a tener la sensación de un nuevo comienzo, de una frescura diferente, de una forma diferente de hacer las cosas, pero sobre todo desde la perspectiva de las oportunidades, una nueva etapa. Y comienzan a aceptarlo, comienzan realmente a aceptar el cambio. A veces la emoción puede ser incluso de alegría, de optimismo por el reto que supone ese cambio. Cuando nosotros implementamos un cambio y resulta evidente a ojos de todos la necesidad de ese cambio, digamos que ese beneficio del que hablaba antes para las personas deja de ser tan crítico, porque es tan evidente la necesidad del cambio que realmente en lo que nos tenemos que enfocar es en eliminar o minimizar esos temores, esas incertidumbres, esas dudas, esas preguntas que todas las personas tienen a la hora de estar dentro de un proceso de cambio, para que al final seamos como ese animalito que está en la pantalla y pasa de esa agresividad, de esa resistencia, de esa desconfianza, de ese miedo, a acercarse a aceptar el cambio, a aceptar a la persona que llega con ese proyecto de cambio y realmente aceptarlo y ser parte del mismo. Y definitivamente son dos sensaciones diferentes, son dos emociones diferentes, son dos formas diferentes de ver el proceso, al inicio y al final del proceso de cambio. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué es importante, me encanta este palabra, sobrecomunicar el para qué cambiar? Todos necesitamos de una razón para cambiar. Ya lo estamos viendo con lo que estamos hablando. Ya que si no tenemos una plataforma que movilice nuestras emociones, no nos vamos a mover. No nos engañemos, no nos vamos a mover. O nos vamos a mover tan lentos y tan obligados y tan empujados que realmente el nivel de progreso, de avance, va a ser mínimo. El por qué y el para qué de un cambio no debe ser únicamente racional. Siempre va a haber supuestos racionales, siempre va a haber justificaciones racionales. Y eso es un gran error, y muy común, por cierto, sino que debe ser sobre todo emocional. Tenemos que tocar a las personas con los puntos que son importantes para ellas. Y como dice la ley de la conexión, un líder toca el corazón de las personas antes de pedirles que le echen una mano. Para que encuentren una razón por la que merezca la pena ese cambio. Por lo tanto, debemos comunicarles cuál es el beneficio que va a tener durante el proceso de cambio y al finalizar el proceso de cambio. Ya que si no ven un beneficio,
La pregunta es evidente. La pregunta del millón es, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué necesito cambiar? ¿Por qué me estás obligando a cambiar? Es importante entender esas emociones que pueden y que van, de hecho, a tener las personas ante un proceso de cambio. Por lo tanto, es importante sobrecomunicar, es decir, no conformarnos con una comunicación institucional que agrupe a toda la organización donde ¿no? Yo ya les dije lo que se viene, ahora a echarle punta. Definitivamente que no funciona así. Esas no son las reglas del juego de la vida. Ese no es el manual de instrucciones del ser humano. Y el sobrecomunicar, es decir, exceder la frontera racional del entendimiento del cambio y trasladarnos al otro lado de la frontera, que es el lado emocional, del para qué cambiar, es cuando estaremos dando pasos agigantados de aumentar la probabilidad de éxito de ese cambio. Porque un cambio no será una realidad hasta que no esté implementado y autosostenido dentro de una organización. Vamos con otra pregunta. ¿Qué impacto provocamos en las personas al transmitir un sentido de urgencia previo a comunicar un cambio? Interesante pregunta, ¿verdad? Aunque se trata del primero de los 8 pasos de John Kotter, experto en gestión del cambio y liderazgo, muchas veces nos gana la ansiedad cuando queremos transmitir ese sentido de urgencia. E insisto, es el primero de los 8 pasos de John Kotter. Pero debemos ser conscientes y tener cuidado, ya que esa ansiedad puede ser contraproducente, ya que no está bien enfocada dentro de lo que significa un proceso de cambio para las personas. Por supuesto que hay que transmitir un cierto sentido de urgencia, pero a veces queremos que sucedan los cambios más rápido de lo que las personas y por tanto la organización son capaces de absorber, son capaces de asumir, entender y poner en práctica. Por lo tanto, debemos establecer una meta temporal, prudente, realista, que determine para cuándo necesitamos el cambio. Y desde ahí construir desde una perspectiva de ingeniería inversa, es decir, de adelante para atrás o del futuro al presente, para ver qué tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo o esa meta temporal. Y acompañarla de una razón lógica, evidentemente, una razón racional, que siempre va a estar a la mano de nosotros y siempre vamos a poder utilizarla. De esta forma, vamos a asegurarnos de que el tiempo establecido para que ese cambio sea una realidad autosostenida dentro de la organización sea el adecuado y no una ansiedad externada por quienes están impulsando el cambio, por los diseñadores del cambio, por los promotores del cambio, por los compradores naturales del cambio o por aquella persona que ha visto, y a lo mejor es la única, que ha visto la necesidad de ese cambio para la organización. Por lo tanto, ese sentido de urgencia es importante, pero cuidado, porque puede jugar en nuestra contra si no somos conscientes de que el tiempo es una variable importante para la asunción del cambio en las personas. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo podemos humanizar la gestión de cambios? Y esta pregunta está directamente relacionada con el título del taller de hoy o de la conferencia de hoy. ¿Cómo podemos humanizar la gestión de cambios? Lo primero, lo más importante es ser conscientes de que no podemos olvidar que gestionamos personas. Ya lo hemos dicho y es fundamental. Y debemos ponerlas siempre en el centro de nuestras decisiones, junto a los sentimientos y emociones que queremos generar en ellas, siendo una prioridad tan importante como los clientes. Ante un cambio, evidentemente los clientes van a tener ciertas novedades, ciertos cambios en procesos, en procedimientos, en tecnología, en tiempos, en ubicaciones, en personas con las que van a interactuar. Pueden suceder todo tipo de cambios. Entonces, si en un cambio solo nos enfocamos en procesos y en el cliente, es altamente probable que ese cambio sea un fracaso o tardemos demasiado tiempo en provocar el cambio que necesitamos. Por ejemplo,
ante un cambio de un sistema, que suele ser el típico cambio que vemos en muchas organizaciones y en el que seguro que muchos de vosotros estáis inmersos a día de hoy, pues es evidente que no solamente estamos gestionando el cambio del software, ni el cambio de políticas o de procesos, sino que realmente estamos gestionando el cómo se sienten las personas respecto al cambio que estamos impulsando. Y esa debería ser nuestra vara de medir el nivel de progreso hacia ese cambio, sobre todo en los departamentos de gestión del talento humano. Para ello, podemos utilizar el efecto maratón. Por eso está esta fotografía en la pantalla. El efecto maratón no nos dice ni más ni menos que los líderes que impulsamos cambios no podemos olvidarnos de que el proceso de cambio es como una maratón, donde 40.000 personas, por ejemplo, se ponen a correr, ¿sí? Donde por un lado están los más rápidos o los que salen antes y son personas que cuando están pasando por el kilómetro 10, por ejemplo, pues están viendo ciertas cosas que evidentemente no están viendo las personas que aún no han salido o que están saliendo o que han recorrido los primeros cientos de metros o peor aún, esos puntitos chiquititos que vemos al final de la fotografía que son personas que ni siquiera se han enterado de que la carrera ha comenzado. Es decir, de que el proceso o el proyecto de cambio ya ha iniciado. Es más, no saben ni que existe un proceso o un proyecto de cambio dentro de la organización. Por lo tanto, lo que se preguntan los que van más avanzados, los que van adelante, es ¿por qué los de atrás no ven lo que yo estoy viendo? Bueno, evidentemente porque vais a un ritmo diferente, vais a una velocidad diferente, disponéis de una información en cantidad y en profundidad completamente diferente, porque lo que ellos están viendo y lo que tú estás viendo, si eres un comprador o impulsor de cambio, un comprador natural de cambio o un impulsor de cambio, evidentemente es diferente. Y la humanización del cambio necesita del entendimiento de los líderes de que normalmente ellos van delante del resto de la organización, ya que con sus planteamientos, que igualmente tienen que ser proactivos y enfocados lógicamente hacia el futuro, no se pueden olvidar de que vienen muchas personas siguiéndolos, de que los están observando y de que van a tener que ir asumiendo, entendiendo e implementando cosas que a lo mejor ellos ya han entendido, asumido e implementado días, semanas o meses antes y que apenas están comenzando a pasar por la línea de salida, volviendo al símil del efecto maratón y por lo tanto empezar con las primeras etapas del cambio. Por lo tanto, en conclusión, el cambio avanza al paso del más lento, nunca al paso del más rápido. Si la organización no avanza junta y al mismo ritmo, los que vayan de último son los que van a definir realmente cuándo la organización habrá cambiado. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que un cambio será sostenible? Ya que el objetivo de todo cambio es su sostenibilidad, como decía al principio. Bueno, pues en parte hasta asegurarnos de que el último colaborador haya pasado exitosamente por la línea de meta del cambio, el efecto maratón. Pero la metodología de gestión de cambio sigue un ciclo que termina precisamente en una etapa que se denomina de producción o de sostenibilidad. Es decir, el proyecto de gestión de un cambio no termina cuando se han hecho todas las tareas o todas las partes o actividades de que se componía el proyecto de cambio. El verdadero indicador del éxito de cualquier proceso de cambio es lo que viene durante la implementación y post-implementación del proceso de cambio. Es decir, la búsqueda de la autosostenibilidad de la nueva situación, la cual se da a través de procesos de gestión humana. Cualquier cambio grande que queramos impulsar o hayamos definido o decidido impulsar, como por ejemplo un cambio cultural que implique cambios en los comportamientos de las personas, definitivamente que va a precisar de modificaciones en los sistemas de gestión para que el cambio sea precisamente eso, sostenible. Si el cambio no está enraizado,
dentro de los sistemas de gestión de la organización, el cambio se va a quedar muy en la superficie, se va a quedar muy superficial y se va a tender a olvidar o a perder su impacto. Por lo tanto, debemos involucrarnos en la gestión del negocio, en la gestión del talento y en la gestión de procesos, sin olvidarnos de algo bien importante, muy relacionado con lo que estamos hablando, y es la experiencia de nuestro colaborador, que inicia desde el momento en el que está siendo seleccionado para un proceso de contratación, para una posición dentro de nuestra organización. Ahí comienza la experiencia de nuestro colaborador. Si esa experiencia ha sido de wow, durante el proceso de contratación, su inducción, las primeras semanas, meses, etcétera, ha sido wow, ¿por qué no pretender mantener ese nivel de wow durante un proceso de cambio? Porque el proceso de cambio conlleva variables racionales, ya lo hemos visto, pero conlleva muchísimo peso emocional. Por lo tanto, si queremos mantener esa experiencia de colaborador ante un proyecto de cambio, debemos estar muy alertas, muy pendientes, muy atentos para no afectar esa experiencia de nuestro colaborador. Si logramos hacer bien nuestro trabajo, definitivamente que vamos a estar contribuyendo, evidentemente, de forma directa a la experiencia de nuestro colaborador y de forma indirecta a la sostenibilidad de cualquier cambio que queramos acometer. Porque a lo mejor el primer cambio que vea ese nuevo colaborador, pues es como una especie de termómetro o vara de medir de cómo se comporta esta organización ante estos momentos de la verdad, ante momentos de cambio, ante momentos de movimiento, de desaprendizajes y aprendizajes, ¿sí? Ahí es cuando un colaborador puede decir, bueno, pues entonces lo que me mostraron durante el proceso de pre-contratación y post-contratación y la inducción, pues no era un espejismo. Realmente esta es la cultura de esta organización. Las personas somos importantes para ella. Vamos con otra pregunta. Bueno, pues la siguiente pregunta dice, ¿sabemos manejar el desempeño o la productividad de las personas mientras transitan por el valle de la desesperación durante el proceso de transición del cambio? Pues no es sencillo. Sabemos que no es sencillo. Otra vez tenemos que ser realistas. Las organizaciones quieren resultados y desempeño. Ese es nuestro día a día. Sin embargo, la humanización de los cambios tiene que ver con entender que durante ese proceso de transición, el desempeño no se va a sostener. De hecho, es imposible sostenerlo, pero debemos poner los medios a nuestro alcance para minimizar el efecto de esa bajada temporal de productividad. Echamos un vistazo rápido a las 3 etapas de un cambio basada en la curva de desempeño ante cambios respecto del tiempo de la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, donde este es el comportamiento habitual del desempeño de una persona a lo largo del tiempo, pasando de una situación de shock. Bueno, digamos que el nivel 0 o la fase 0 sería mi zona de confort, de control, de fortalezas, de comodidad, ¿sí? Pero de repente me anuncian un cambio y empiezo por un shock. Luego, la negación, no, esto no va a suceder y yo me voy a encargar de que no suceda. Rabia o culpa porque se te está descontrolando y desmoronando tu zona de confort y de fortalezas. Depresión o confusión por todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Exploración, aceptación, reenfoque y finalmente compromiso ante la nueva situación. Este es el comportamiento psicológico habitual, estándar de cualquier persona ante un cambio. Y hay 3 fases bien claramente definidas. El cierre de un ciclo, el estado actual, sí, pero es el inicio del cierre de un ciclo. La transición, que es un estado, pudiéramos decir que neutral, porque estamos transicionando de una situación A a una situación B. Y nuevos inicios, oportunidades, como decía anteriormente, de un estado futuro. Y lo que es importante de esta gráfica es entender estas 2 variables que aparecen ahora mismo en la pantalla, el tiempo y el desempeño, ya que nuestra responsabilidad como líderes debe ser
sabiendo o partiendo de la base de la consciencia de que el desempeño se nos va a caer, ¿sí? Es nuestra responsabilidad acercarnos a las personas, entender sus emociones y gestionar o liderar el cambio con la vara racional y la vara emocional equilibradas, tratando de minimizar el impacto del desempeño y la duración de ese valle de la desesperación del que habla la pregunta, que no es ni más ni menos que la parte baja o la parte más baja del desempeño de las personas ante la transición hacia un cambio. Por lo tanto, el consejo hacia los líderes sería establecer unos límites razonables de aceptación de esa ligera caída temporal del desempeño o de la productividad de las personas ante un cambio. No es sencillo, pero si lo entendemos y lo asumimos, el proceso de cambio va a ser mucho más fácil. Sería bastante irrealista pretender que ante un cambio la gente se va a comportar exactamente igual. No, pues que trabajen más horas. Que trabajen más horas. Que den la milla extra. Sabemos que eso ya no funciona. Y si está funcionando todavía en algunos entornos empresariales, está muy cerca de dejar de funcionar. Las nuevas generaciones nos están enseñando, nos están mostrando todos los días cómo debemos liderarlos, cómo quieren ser liderados, cómo quieren ser tratados y dónde, cómo y con quién quieren trabajar. La realidad está ahí. El tema es que no todos quieren ponerse las lentes de mirar la realidad. Y vuelvo a insistir, la principal responsabilidad de un líder es mostrar la realidad, definir la realidad y mostrarla, y desde ahí trabajar y construir a través de ella. Por lo tanto, a raíz de todo esto que estamos viendo, la última pregunta que tengo preparada para hoy compartir con vosotros es: ¿cuál es la lección más importante sobre la humanización ante proyectos de cambio, ante iniciativas de cambio, ante cambios en definitiva? Bueno, pues la lección más importante que he aprendido en base a mi experiencia en todos los procesos de cambio en los cuales me he visto involucrado a lo largo de mi vida profesional, justamente es que cuando se nos olvida la emoción que está detrás de las personas, el cambio o es difícil implementarlo o va a ser poco sostenible en el tiempo, o va a quedar muy superficial. Por lo tanto, no va a provocar o producir el cambio esperado o necesario para la organización. Un cambio en una organización se vuelve sostenible y enraizado, es decir, dentro de la cultura, cuando realmente entendemos lo que opera detrás de la emocionalidad de cada uno de los que trabajamos en esa organización, ya que en el corazón de las organizaciones están las personas. Por lo tanto, la lección más importante es entender eso precisamente, que necesitamos humanizar los cambios, pensar en las personas, sin olvidarnos de las razones racionales, de la lógica, de los motivos que impulsan ese cambio necesario para poder trabajar adecuadamente ese proceso de transición. Si no, las personas pues no van a poner mucho de su parte. Al contrario, vamos a complicarnos más nuestro proyecto de cambio, porque vamos a tener que lidiar con una variable adicional si no hacemos bien las cosas, o por lo menos más grande que lo que sería si trabajamos bien las cosas, y es la resistencia natural al cambio de las personas. Esa es la variable negativa o la variable contra la que tendremos que luchar y trabajar más arduamente ante cualquier proyecto de cambio. Y cuanto más grande sea el proceso de cambio dentro de una organización, más importante se va a volver esta variable. Es decir, las personas, el tratamiento de la emocionalidad de las personas, lo que está detrás del trabajo del día a día de cada una de ellas y, por lo tanto, la manera de construir el cambio junto con las personas que conforman la organización. Si volvemos a la primera imagen del mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pudiéramos traducir estas 4 palabras, que son parte de la realidad que nos está tocando vivir, en las 4 herramientas que podría trabajar
o que podría estar utilizando para liderar a sus equipos de trabajo en este entorno VUCA. Un líder que podríamos denominar líder VUCA. Y serían, para luchar contra la volatilidad, la visión, anclarnos a la visión, pegarnos a la visión, tener clara la visión de la organización y transmitirla y traducirla a nuestros equipos de trabajo, para que el cambio se vea y se entienda que está pegado o apegado a esa misma visión antes del cambio. ¿Sí? Es parte de la visión. El cambio es parte de la visión de la organización. Contra la incertidumbre, podemos utilizar dosis, toneladas de comprensión, ¿sí? Tratar de entender realmente a las personas, sabiendo el proceso emocional por el que van a atravesar. Entonces, preguntas abiertas, valientes, de preguntarles a tus equipos, ¿cómo te sientes ante este nuevo escenario? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué situaciones prevés que ahora mismo no estamos viendo y pudieran llegar a explotarnos en la cara dentro de unas semanas o dentro de unos meses? ¿Con quién crees tú que debería hablar de tus compañeros porque pienses que le pudiera afectar más este proceso de cambio? Este tipo de preguntas realmente denotan interés genuino por las personas y es importante transmitir ese sentimiento genuino de relevancia, de interés, de importancia por las personas dentro de una organización, máxime ante un cambio. Para la complejidad, la claridad. Cuanto más transparentes y directos seamos con toda la información, que no sea confidencial, evidentemente, vinculada al proceso de cambio, estaremos despejando el camino, estaremos desbloqueando el camino de resistencias, de frenos ante el proceso de cambio. Y por último, ante la ambigüedad, la herramienta más útil y más práctica es la agilidad. Y aquí me quiero entretener un momentito, porque ya se está hablando, se viene hablando desde hace años, ¿no? Pero como que yo lo estoy viendo más real hoy en día en Centroamérica y en Guatemala, y es la gestión ágil del talento humano. No sé cuántos de vosotros estáis vinculados a departamentos de gestión del talento humano en organizaciones, supongo que la mayoría. Pero, ¿cómo suenan este tipo de responsabilidades, funciones o actividades dentro de vuestros propios equipos de trabajo de gestión del talento humano? Agente positivo de cambios. Sí, dentro del Departamento de Gestión de Talento Humano. Desarrollo del talento humano como socio de negocio, o el famoso HR Business Partner. Desarrollador de propósito. Diseñador de la experiencia del colaborador. Coach ágil. ¿Os estáis preparando para el futuro? Que ya no es el futuro, es el presente de las organizaciones. Entonces, realmente, el cambio ya está sucediendo. No necesitamos un proyecto de cambio que nos dé una junta directiva, un CEO, un gerente general, el dueño de una empresa, o nuestro director de área o de departamento. Ya estamos ante un cambio. Y ese cambio se llama reto multigeneracional. Nos estamos adaptando a lo que necesitan la nueva fuerza de trabajo en las organizaciones, porque en Guatemala ya es una realidad a día de hoy que los millennials ya son casi el 65%, si no más, ya a día de hoy, de la fuerza laboral. 65%. Por lo tanto, tenemos que estar construyendo ese nuevo futuro a partir de esta realidad incuestionable. Por lo tanto, estamos hablando de organizaciones ágiles, es decir, deleitar a los clientes con equipos poderosos, autónomos y felices. Hay muchas organizaciones a las que les cuesta tragarse la píldora de la felicidad, pero aquellas empresas que tienen ya un grado de madurez y de entendimiento de que hay que trabajar cada vez más en la felicidad organizacional, digamos que es algo natural. De hecho, aparecen sus valores organizacionales, me lo encuentro constantemente. Pero si no, me toca cambiar la palabra felicidad para poder acometer
los mismos objetivos desde el bienestar organizacional. Esa pastilla sí es más tragable, ¿verdad? En definitiva, estamos hablando de que no nos limitemos a esperar que nuestros colaboradores vengan con ganas a trabajar, vengan con energía, sino que tomemos las riendas del futuro de nuestras organizaciones y del futuro del trabajo y nos hagamos responsables de que también regresen contentos a sus casas. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía preparado para el día de hoy. El objetivo de todo cambio es su sostenibilidad. Quedaros con eso, porque si no trabajamos la emocionalidad de las personas, difícilmente ese cambio va a ser sostenible.